entonces lo que les decía hace un rato, que la vaina del recto del abdomen, aquí, aquí vemos los músculos anchos. ¿Cuáles son los anchos del abdomen? Oblicuo externo, interno y el transverso. Entonces, esta fascia de los músculos, entonces la vaina anterior del recto del abdomen la conforma el oblicuo externo y la mitad del oblicuo interno. Mira que se hace anterior. Y la posterior la forma la otra mitad del oblicuo interno y la del transverso del abdomen. Entonces aquí queda, él queda envuelto, o sea, queda cubierto. El punto medio, donde se cruzan o se unen las vainas, tanto la anterior como la posterior, es lo que conocemos como la línea alba. Y en la parte lateral, aquí donde las fascias se comienzan a proyectarse, conforman la línea semilunar, que sería esta aquí y esta acá. Bueno, ¿quién irriga la pared anterior del abdomen? Entonces tenemos la arteria epigástrica superior, que es una rama de una arteria que se llama la torácica interna, que vemos acá. Y en la parte inferior tenemos la epigástrica inferior, que es una rama de la arteria femoral. En términos de venas, entonces, el drenaje lateralmente va a estar dado por una vena que va a ser superficial, la toracoepigástrica, que va a desembocar en la axilar. Tenemos las venas epigástrica superficial, la circunfleja ilíaca superficial y las pudendas, que van a drenar a la femoral, las paraumbilicales y las epigástricas inferiores, que van a drenar a la femoral. Estas paraumbilicales tienen una importancia clínica porque en ocasiones se presenta se aumenta la presión en la vena portal del hígado. Entonces se presenta un síndrome que se llama, o el signo de la medusa, que ve como dilataciones de las venas que se llaman varices en esa región del abdomen. ¿Quién inerva esta región? Entonces tenemos, recuerden que de la médula espinal salen unos nervios que se llaman los nervios espinales y ellos van a formar unos plexos. Entonces tenemos plexo cervical, plexo braquial, plexo lumbar y plexo lumbosacro. Eso lo recuerdan, ¿cierto? Sí, profe. Sin embargo, a la altura de los nervios espinales de la región torácica se forman son los nervios intercostales. Entonces esos nervios intercostales salen entre los espacios conformados por las costillas. Entonces aquí tenemos el nervio intercostal y van a dar unos ramos anteriores, unos ramos laterales, o sea que toda esta región del abdomen, perdón, va a estar inervada por los nervios intercostales. En su parte anterior, entonces los nervios intercostales van a inervar la pared anterior del abdomen y aparecen tres nervios que ya conocemos. El nervio subcostal, que pasa por el borde inferior de la última costilla, el nervio iliohipogástrico y el nervio ilioinguinal. Si hacemos la división de la pared anterior del abdomen, si la dividimos aquí, la pregunta sería, estos nervios, tanto el iliohipogástrico como el ilioinguinal, ¿a qué regiones llegarían a inervar?
¿Cómo se llama esta? ¿Y cómo se llama esta? ¿Cómo se llaman las dos regiones que señalé? Bueno, obviamente también está la del lado contrario. ¿Cómo se llama? Pélvica. Bueno, la pélvica también se conoce al hipogastro, sí, es tener razón. Y las dos laterales, Fosas ilíacas, izquierda y fosas, derecha. fosas ilíacas derecha e izquierda, o también se conoce con el nombre de regiones inguinales. Entonces, si yo les llego a preguntar a ustedes en un quiz qué región de la pared anterior del abdomen es inervada por el nervio ilioinguinal, la respuesta sería El hipogástrico. ¿sí? Fosa Lateral ilíaca derecha, ¿no? y Izquierda. derecha e izquierda. Mira el nombre, nervio ilioinguinal. Regiones ilioinguinales. Inguinales Región inguinal. o sea, se llaman de otra forma, fosas ilíacas derecha e izquierda. Bueno, entonces los músculos anchos del abdomen, que ya sabemos que son tres: oblicuo externo, interno y transverso, van a formar una estructura como una especie de un canal. Entonces, que va a presentar un anillo superficial y va a presentar un anillo profundo. Entonces, esos anillos se llaman los anillos inguinales, que están delimitando un canal que se llama el canal inguinal. Y ese canal inguinal lo forman entonces las fascias de los músculos oblicuo interno, externo, oblicuo interno y transverso del abdomen. Entonces aquí tenemos el anillo inguinal superficial y acá tenemos el anillo inguinal profundo. Por debajo de este anillo inguinal voy a ubicar este músculo. Perdón, este ligamento que se llama ligamento inguinal, y el ligamento inguinal divide o separa la cavidad del abdomen de los miembros inferiores. Ese es el límite. Entonces, este anillo inguinal, estos anillos, perdón, van a permitir que por allí transcurra, pase una estructura que en el caso de los hombres se llama el cordón espermático o funículo espermático. En el caso de las mujeres va a pasar el ligamento terete o ligamento redondo del útero. Entonces aquí vemos cómo este canal inguinal va a estar delimitado. Entonces en la parte superior hay algo que se llama la os inguinal, que es este, que corresponde a las fibras del músculo transverso. En la parte inferior, delimitando la pared posterior del anillo inguinal superficial, tengo el ligamento reflejo. Mira cómo se va formando el canal. Y en la parte posterior tengo la fascia del músculo transverso del abdomen. Y aquí en la parte anterior tenemos el recto del abdomen. Entonces aquí vemos en el anillo inguinal profundo va a pasar, esta es la arteria femoral, de aquí se va a formar la arteria epigástrica inferior. Entonces cualquier compromiso que se dé a nivel del anillo inguinal profundo puede generar una compresión de esa arteria, y si genera una compresión de esa arteria, pues voy a tener limitaciones para la irrigación de la pared anterior del abdomen. Entonces, a través de estos anillos inguinales superficial y profundo se pueden presentar lo que se llaman hernias. Entonces, a través del anillo inguinal superficial, un asa intestinal, o sea, una parte del intestino,
en este caso intestino delgado, se puede protruir, se puede salir. Y a eso le llamamos hernia inguinal directa. Y a través del anillo inguinal profundo, un asa intestinal también se puede protruir, pero eso es exclusivo de los hombres y va a llegar al escroto, y a eso le llamamos hernia inguinal indirecta. También se pueden presentar hernias umbilicales, epigástricas, que va a estar en el epigastrio, hernia umbilical, hernia inguinal o hernia femoral. En el caso de las mujeres, se presenta es una hernia femoral, que sería esta. O sea, que un asa se protruye y sale. Y lo que vamos a ver allí a través del anillo inguinal superficial. O sea que, pregunta, ¿las mujeres presentan hernias inguinales indirectas? No, profe, porque solamente los hombres el que tiene escroto, ¿no? Creo. Exactamente. Aunque ahí se podría presentar, a ver, porque habría también anillo, pero pues como no hay por dónde recorrer, no tendría sentido que el asa se protruya y llegue a algún sitio, o sea, se quedaría dentro del canal. ¿Listo? Entonces ahora vamos a la cavidad oral y el esófago. Entonces, de la cavidad oral y el esófago, podemos decir lo siguiente. La cavidad oral es la puerta de entrada o la entrada principal para los alimentos, de los cuales vamos a tomar los nutrientes. Entonces, la cavidad oral va a tener unos límites. En la parte anterior van a ser los dientes. En la parte inferior, la lengua. Lateralmente tengo las bucas. En la parte posterior tengo el paladar blando, más específicamente lo que corresponde a la orofaringe, y en la parte superior tendría el paladar duro. Y esos son los límites de la cavidad oral. En la cavidad oral, las paredes laterales, que corresponden a las bucas, delimitan algo que se llama un vestíbulo. Un vestíbulo es un espacio que está entre dos paredes. Y en el vestíbulo oral vamos a tener una estructura que la vemos aquí, que corresponde a la saliente del conducto parotidio. Entonces puedes coger la punta de tu lengua, activemos la cámara, lleve la punta de su lengua hacia las bucas, y cuando lo hacen van a sentir o una saliente o una pequeña depresión. Ah, profe, yo eso me lo mordía pensando que era un sapito y me lo quitaba. Inquieta la niña. No, esa es la salida del conducto parotidio, que corresponde a la glándula parótida, que está vertiendo su contenido allí. Entonces, esta glándula corresponde a las glándulas orales mayores, o sea, o también glándulas salivares, que es lo que secreta saliva. Entonces tenemos la glándula parótida, tenemos la glándula submandibular y tenemos la glándula sublingual. Y estas glándulas van a estimular la secreción de saliva. Entonces, cuando nosotros comenzamos a masticar, por acción de esta estimulación, hay presencia de saliva. La saliva tiene unas enzimas que comienzan a desdoblar los nutrientes presentes en los alimentos que estamos triturando a través del proceso de masticación, que sea con los dientes. Entonces tenemos unas glándulas orales menores que las vamos a ubicar en la parte superior, posterior y lateral de la cavidad oral.
Entonces en la cavidad oral vamos a tener los dientes. Los dientes van a estar ubicados en dos áreas. Dientes superiores, que están en la hueso de la maxila, y los dientes inferiores, que están en la mandíbula. Estos dientes lo que van a hacer es triturar los alimentos. ¿Cuántos dientes tenemos en total? 32. 32 Los dientes. adultos. Entonces tenemos aquí los incisivos, caninos, premolares y molares. Y los dientes van a tener una estructura cónica, que la vemos aquí, que entran a una cavidad y forman qué tipo de articulación según el tejido. Por allá parte de la primera clase, si lo recuerdan. Fibroso. Fibroso. Sí, es una articulación fibrosa, pero tiene otro nombrecito adicional. Énfasis. Una fibrosa tipo gónfosis. Muy bien. Listo. Entonces, en la cavidad oral, el piso de la cavidad oral pertenece a la lengua. Entonces, la lengua, aquí vemos, la vamos a dividir en porciones o en tercios. Aquí tenemos el tercio anterior de la lengua, los bordes laterales y el dorso, que sería esta parte que queda en medio. Hacia la parte posterior, vemos que la lengua se relaciona con la laringe. Aquí vemos el cartílago epiglótico. Al fondo estamos viendo el vestíbulo laringio, donde voy a encontrar las cuerdas vocales. Entonces, en la lengua ¿con qué sentido se relaciona? El El gusto. El gusto. Entonces, por eso nosotros, pues puede sonar feo lo que voy a decir, pero así es que lo podemos relacionar más fácil. Cuando nosotros decimos que nos gusta algo, es porque ese gusto normalmente se relaciona con un sabor. ¿Sí lo han pensado por ese lado? ¿Por qué? ¿Qué toca? Porque lo relacionas con un sabor. Por ejemplo, me encanta X mujer, me gusta esa mujer. Entonces es porque yo relaciono esa atracción con un gusto, con algo que sabe, que disfruto. Por ejemplo, a mí me gusta el café. Entonces, yo disfruto tomando café. Entonces muchas veces nosotros decimos, a mí me gusta esta muchacha. O en el caso de las niñas, les gusta un muchacho, o en sentido contrario y de la misma manera. Entonces eso nuevamente se relaciona con gusto. Entonces la lengua es el órgano que está relacionado con el sentido del gusto, y van a presentar unas papilas gustativas en las cuales vamos a detectar los sabores que van a estar diseminados en toda la lengua. Entonces, la lengua es un órgano muy importante, no solamente en el tema del sistema digestivo, sino en el tema de la fonación, porque a partir de la ubicación que tenga la lengua en relación con la cavidad oral, así voy a tener una buena dicción y una buena vocalización. Entonces, la lengua va a tener una parte móvil, que sería el cuerpo, esta parte de acá, y una parte fija, que sería la raíz, que sería esta, que se va a relacionar con la mandíbula hacia la parte posterior, con la faringe y con este hueso que no se articula con ningún otro, que es el hueso hyoides. Profe, ¿y no cómo se traga la lengua? ¿Cómo se Ya, traga ok. la lengua? La lengua lo que Sí. hace es que se retrae. Ella se hace posterior acá y se va, te tapa la vía aérea. O sea, se va hacia atrás por relajación, se va. Especialmente cuando las personas están inconscientes, porque no tienen control de ella.
Profe, cuando una persona tiene ataques de epilepsia, que eso La- también se la tragan. no, entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Primero, nunca meterle la mano a la boca. Usted le mete la mano a la boca y muy probablemente, mínimo se gana un mordisco, pero en el peor de los casos te puede fracturar el dedo. Entonces, si una persona tiene ataques de epilepsia, lo que normalmente se debe hacer es colocarla de cúbito lateral. Usted ya sabe qué es eso, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Sí, Uy, profe. O sea, acostarlo de lado, sostenerle la cabeza para que no se golpee la misma y al estar de cúbito lateral, la lengua se protruye, o sea, se hace anterior. Y así evitas que se la trague. Ahora, pues si tenés una cánula de gel, pues se la pones, pero eso es, ya nadie anda con eso pues en el bolsillo. Pero lo mínimo que puedes hacer es eso. O sea, en términos de primeros auxilios, lo pones de cúbito lateral, lo sostienes con tus manos o con las rodillas y al ponerlo de lado, ¿qué va a pasar? Si la persona está secretando, que normalmente suele pasar saliva, pues evitas de que se broncoaspire. O hay algunas personas que por la convulsión tienden a generar émesis, o sea, vómito. Entonces, si lo pones de lado, pues el vómito va a salir y no se lo va a tragar. O sea, no sé, bueno, que se lo trague, pues digámoslo bien porque se va por la vía digestiva. Que broncoaspire, que se le vaya por la vía aérea. Y ahí sí ya la cosa se complica. Entonces, la lengua, no sé si con eso aclaré tu duda. Sí, señor, gracias. Listo. La lengua en la parte posterior presenta unas tonsilas linguales y esas tonsilas tienen presencia de tejido linfoideo, o sea que son estrategias que encontramos en esta región para defendernos de agentes patógenos que pueden estar presentes en los alimentos. Y la parte posterior de la lengua se une a un cartílago que tiene forma de hojita, que va a estar por acá, que sería el cartílago epiglótico. Entonces se une a él a través de un ligamento que es un pliegue, el glosoepiglotico medio, lateralmente glosoepiglótico lateral derecho e izquierdo, y van a delimitar unos espacios que se llaman las valléculas, que es el sitio donde normalmente se quedan las espinas de pescado cuando no las tragamos. Entonces la lengua puede detectar sabores. La lengua, para detectar los sabores, está inervada por los siguientes pares craneales. Esta inervación, la del 10, la del 9, la del 7, ¿sí saben cuáles pares craneales son, cierto? ¿Sí lo recuerdan? no, profe. Deberíamos de hacer el parcial final debería ser Sí, acumulativo, profe, ¿cierto? el nervio vago, ¿no? El 10º es el vago, el 9º. ¿El 9º cuál es? Gloso, Ahí te doy un empujón. glosofaringeo, Glosofaringeo. El 7º, mandibular, no, facial. Y el 5º, mandibular. trigémino. Pero ahí no encuentra el mandíbula, la de Sí, la claro, mandíbula. pero sería Ah, B1. Sería así. B1, sí. mandibular. B, perdón. Ahora que estoy diciendo. B3, perdón, ¿sí ves? Porque el B1 es el oftálmico, B2 es el maxilar y B3 es el mandibular, lo siento. Entonces la lengua, los 2/3 anteriores están inervados por el 7º par craneal, pero este nervio llega acá acompañado de B3. Los bordes laterales, aquí, van a estar inervados, pues se dice por el glosofaringeo, o sea, el 9º, y la parte posterior por el 10º. Entonces, en la parte anterior voy a detectar los sabores dulce,
y salado. A los lados, los sabores ácidos. Y hacia la parte posterior, los sabores amargos. Se habla de un sabor que se llama el sabor umami. Y lo que se dice es que este sabor o es la mezcla de todos ellos o es la presencia o detectar en mayor intensidad cualquiera de los sabores iniciales. Entonces, si usted prueba algo rico, usted dice hay un sabor umami. Y cuando se pierde el gusto, a eso se le llama una ageusia. Y el gusto está relacionado con el olfato. Aunque hay hombres y mujeres que parece que el gusto por siempre lo perdieron. ¿Cierto, niñas? Y cierto, chicos. No entendieron el chiste, pero bueno. ¿Les parece bien si hacemos una pausa? Sí, profe. ¿Listo? Bueno, Listo, profe. entonces vamos a hacer una pausa aquí. Entonces, desde la cavidad oral que habíamos visto, entonces imaginamos aquí está la nariz, aquí tendríamos la boca, la cavidad oral estaría aquí, en esta región. Hacia la parte posterior va a haber un tubo muscular longitudinal que se va a conectar con la cavidad nasal, si lo recuerdan, con la cavidad oral, y por acá se va a relacionar con otra estructura que se llama la laringe. Entonces, este tubo se llama la faringe. La faringe se continúa como esófago y la laringe se va a continuar como tráquea. Entonces el esófago es un tubo muscular longitudinal que se ubica en el mediastino posterior. Entonces aquí lo vemos, el esófago es este. Que si lo comparo en relación con esta arteria, que es la aorta descendente, va a ser medial. Si lo comparo, porque mira que el esófago está más cerca de la línea media en comparación con la aorta, que está orientado un poco más hacia la izquierda. También el esófago se ubica posterior a la tráquea. Él va a descender y va a atravesar este músculo que se llama el diafragma y luego se va a conectar con el estómago. O sea que el esófago es el responsable de transportar el contenido de la cavidad oral al estómago. Entonces el esófago, aquí lo vemos, él desciende. Ya sabemos que se ubica en el mediastino posterior, míralo aquí. Este es el mediastino posterior que está posterior a la tráquea, valga la redundancia, y se va a ubicar medial en relación con la aorta y va a estar anterior a los cuerpos vertebrales de las vértebras torácicas. Entonces, el esófago va a presentar tres constricciones, o sea, tres partes estrechas. La primera corresponde a la constricción faringoesofágica. Y esa constricción es cuando él pasa de ser faringe a convertirse en esófago. La segunda constricción es la aortobronquial, porque está relacionada con los bronquios principales que surgen de la división
de la tráquea y de la aorta. Y la tercera porción, o la tercera parte, la tercera constricción, es la diafragmática, que es esta. Entonces, esas son las tres partes. El esófago está conformado por unos músculos. Entonces van a haber unas capas. Una interna, que sería una capa circular, entonces es el músculo esofágico circular. Hay una capa externa, que sería una capa longitudinal. Y entre las dos hay una capa muscular circular, pero forma o tiene una forma de V, que se llama la V de Laimer, que es esta. Entonces, este músculo va a llevar el contenido de la cavidad oral al estómago a través de unos movimientos que se denominan movimientos peristálticos, que va a permitir que el contenido descienda. Entonces, del esófago, paso al estómago. El estómago es una cavidad, una bolsa, un reservorio conformado por unos músculos. Y como es músculo, tiende a modificarse en su forma. Entonces, yo puedo presentar, un músculo hipertónico, o sea, un estómago aumentado, ensanchado, grande, que es característico de las personas que tienen alto peso o que son obesas. Tenemos un estómago ortotónico, que es más bien simétrico en su longitud, que es característico de las personas con normopeso o algo de sobrepeso. Tengo un estómago hipotónico, mira que es un poco más alargado, característico de personas delgadas, y un estómago atónico, o sea, con bajo tono muscular, característico de las personas que presentan un déficit nutricional o que tienen una extrema delgadez. El estómago, entonces, es una bolsa. Ustedes han visto en las ferias de los pueblos o en las corridas de toros que hay algo que dicen la bota. ¿Sí han visto? Sí. Sí, profe. Entonces, la bota es un estómago donde pues, se almacena una sustancia líquida. Entonces, eso es un estómago de un animal, normalmente es cerdo. El estómago va a tener unas partes. Entonces, esta primera corresponde a la curvatura menor del estómago. Esta corresponde a la curvatura mayor del estómago. Él va a presentar dos paredes, entonces aquí se retiró la pared anterior y lo que estamos viendo es la cavidad del estómago. Esta sería la parte interna. Entonces, atrás, aquí va a tener la pared posterior y obviamente aquí se retiró la pared anterior. En la curvatura menor hay una incisura que se llama la incisura angular, que sería esta que vemos aquí. Y en la parte superior presenta otra incisura que se llama la incisura cardíaca, que es esta. Esta incisura cardíaca se encuentra lateral al esófago. El contenido del esófago va a pasar del esófago al estómago a través de un orificio que se llama el orificio cardíaco, donde hay un esfínter que se llama el cardias. Ese esfínter es un esfínter fisiológico en comparación a un esfínter anatómico. Entonces, los esfínteres anatómicos tienen una característica, es que sus fibras musculares son así como radiadas. Aquí está el punto de dilatación y contracción. Aquí no se presenta eso.
Aquí es por acción mecánica que el contenido pasa del esófago al estómago. El estómago va a presentar unas partes. Entonces en la parte superior acá tengo el fondo. Y en el fondo van a haber unas células especializadas que me van a secretar ácido clorhídrico. Y este ácido clorhídrico va a tener que ver con el desdoblamiento o la degradación de las cortezas vegetales, entonces frutas y verduras que consumimos. En la parte inferior tenemos el cuerpo. Entonces aquí está el cuerpo. Y en la parte inferior con orientación hacia medial vamos a tener el antro. Entonces en el antro vamos a tener el píloro. Entonces este sería el antro pilórico. Aquí tendríamos el cuerpo del píloro y el estómago se va a continuar. O sea, el contenido que está presente en él va a pasar hacia la primera porción del intestino delgado que se llama el duodeno. ¿Listo? Y aquí, entre el estómago y el duodeno, hay un esfínter, pero es un esfínter anatómico que se llama el píloro, donde está el esfínter pilórico, que sus fibras van a ser similares a esas fibras que yo le mostré acá. ¿Listo? Entonces, en el estómago va a haber presencia de jugos gástricos. Entonces, esos jugos gástricos que van a comenzar a hacer, a desdoblar lo que ya venía de la cavidad oral. Como el estómago, yo le dije que es una estructura formada por fibras musculares, las fibras van a estar organizadas o distribuidas de tres formas. Una capa longitudinal externa, unas fibras oblicuas internas y unas intermedias que son circulares. Entonces, esta bolsa va a tender a aumentar de tamaño. Ella puede aumentar de tamaño. Por eso veíamos al comienzo que hay estómagos hipertónicos. Entonces, imagínate que el estómago puede crecer de tal manera. Si ustedes han visto esos programas de pacientes súper obesos, algunos hablan de que el estómago puede tener el tamaño de una sandía, de personas que pesan 300 y pico de kilos o un poquito más. Y él tiende a aumentar. ¿Pero por qué aumenta? Resulta que, imaginemos que a la altura de esta parte del estómago hay un nivel. Ese nivel me va a permitir controlar el nivel de saciedad. O sea, ¿qué significa eso? Que el contenido que está llegando aquí al estómago va a hacer que se llegue a este límite. Sin embargo, en algunas personas, en el tema de obesidad, hay un componente emocional. Entonces hay personas que comen y no saben por qué comen y no tienen una saciedad. Entonces esto puede aumentar. Y si aumenta, entonces el nivel, a pesar de que esté en la misma altura, va a necesitar más contenido para poder ser alcanzado. Por eso esas personas comen. Cuando les hacen un procedimiento que se llama el bypass gástrico, lo que hacen es que restringen la cámara gástrica y la dejan más pequeña para que su nivel de saciedad se alcance más rápido. Y a eso se llama el bypass gástrico.
Muy bien, entonces el estómago va a tener una túnica mucosa interna, tejido mucoso, que se puede irritar y a eso se le llama una gastritis. Y esa gastritis, si no se controla, si no se maneja por los altos niveles de acidez que se puede presentar, rompe las diferentes capas y eso se le llama una úlcera péptica. Y esa úlcera péptica es una herida que te puede convertir luego en un cáncer de estómago. El estómago puede presentar una hernia. Recuerde que una hernia es una dilatación. Entonces aquí tenemos una relación del esófago y el estómago de manera normal. Aquí está, de manera normal. Aquí hay una dilatación de la parte inferior del esófago. Si la alcanzas a identificar aquí. Y aquí también hay una dilatación del hiato esofágico, pero fue el fondo del estómago que se protruyó, se salió por allí. Y eso se le llama una hernia hiatal esofágica. Profe, venga, le hago una pregunta. Dime. Cuando hacen el amarre del estómago para comer menos, ¿eso afecta en algo? ¿El estómago después se vuelve así solito o siempre queda amarrado? No, eso es como colocarle una abrazadera. ¿Vos te acordás hace tiempos que hablaban de la yesoterapia? Sí. Sí. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo, en las personas que se hacían ese tratamiento? Si le colocan una faja de yeso a la altura del abdomen, por ende el abdomen disminuía de tamaño porque había una atrofia muscular, pero luego volvía a crecer. Entonces, cuando hablamos del estómago como tal, como la cavidad, pueden haber cirugías restrictivas. Entonces, por ejemplo, la manga gástrica, el sleeve gástrico, o pueden ser las cirugías donde restringen la absorción, que sería el bypass. Entonces, cuando colocan la manga gástrica que le dicen, es pasar como una abrazadera aquí en el estómago. Entonces hacen que la cámara gástrica quede más pequeña, entonces te vas a llenar. Pero ¿qué va a pasar luego? Quitan la banda y pues ya, o la banda va a tender a ceder. Cuando hacen el sleeve, ¿qué es lo que hacen? Recortan el estómago. O sea, lo recortan. Y cuando hacen el bypass, ¿qué es lo que hace el cirujano bariátrico? Aquí está el duodeno. El duodeno se continúa acá como yeyuno. Entonces cogen una parte del yeyuno y lo llevan hasta acá. Y lo pegan. Y aquí sigue conectado. Pero entonces el contenido que viene por el estómago ya no va a pasar por el duodeno, sino que va a pasar derechito acá. Y eso le llaman una Y de Rux. Entonces eso queda inservible. No queda, o sea, queda funcionando, pero pues ya deja de, o sea, queda conectado. Sin embargo, disminuye su funcionalidad porque ya no va a pasar nada por allí. O sea, es como tener un peaje por donde no van a pasar carros. O sea, va a estar el peaje, ¿va a generar plata? No, porque carros no están pasando, entonces ¿a quién le va a cobrar? Entonces eso es lo que sucede. ¿Sí te quedó, sí aclaré tu inquietud? Sí, Profe, pero ¿y las consecuencias? ¿No hay consecuencias para esa cirugía? Claro, primero que ellos van a tener problemas de absorción de nutrientes, porque el duodeno pues se relaciona, y ustedes lo van a ver más adelante, se relaciona con el hígado, ahí viene un conducto que se llama el colédoco, trae bilis y va a llegar allí y va a hacer que las grasas se disocian más rápido, hay una emulsificación de las grasas. Si no está conectado, pues ya no va a seguir funcionando. Sí va a haber secreción de bilis, pero ¿a dónde va a llegar? Pues va a pasar derechito al yeyuno. Y normalmente las personas vuelven a subir de peso.
he visto casos donde vuelve y suben de peso. Entonces allí lo que hay que revisar es realmente que el tema de la obesidad es un tema emocional. Realmente es así. Y de hecho ya hay evidencia que, por ejemplo, todas las disfunciones a nivel del sistema digestivo están asociadas a comportamientos de tipo emocional, resentimientos, no soltar el pasado, quedarnos pegados en lo que pudo haber sido y no fue, etcétera, etcétera. Entonces eso tiene que ver mucho con eso. Muy bien, entonces el estómago va a tener estas funciones. Va a secretar a través de unas glándulas propias, una enzima que se llama la pepsina. ¿Y esa enzima qué hace? Desdobla las proteínas. El ácido clorhídrico, ya les dije, que tiene que ver con la disociación de los vegetales. El fermento LAP, que tiene que ver con la coagulación de la leche. El factor intrínseco, que permite la absorción de la vitamina B12. La gastrina, que está relacionada o estimula la presencia de jugo gástrico. Y la digestión va a tener 3 fases. Una cefálica, una gástrica y una intestinal. Por eso, chicos, el comer chicle, que estamos masticando todo el tiempo chicle, eso estimula la fase gástrica. Claro, cuando yo comienzo a masticar, ¿qué le dice el cerebro? Estómago, le voy a mandar algo allá. Entonces, ¿qué dice el estómago? Él se prepara y comienza a secretar ácidos. Y esos ácidos llegan allí, pero como no hay que desdoblar, van a quedarse y pueden generar un efecto adverso en la mucosa gástrica. Muy bien, de allí entonces paso al duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Y el intestino va a tener 3 porciones o 3 partes. La primera, que es el duodeno, la segunda, que es el yeyuno, y la tercera, que es el ilion. Entonces, el duodeno mide aproximadamente 21 centímetros. Y el yeyuno y el ilion se habla que en general el intestino delgado mide 7 metros. Pero puede ser 7 metros y un poquito más porque el yeyuno del ilion, el yeyuno mide las 2 terceras partes, las 2 quintas partes de 7 metros y el ilion mide las 3 quintas partes. O sea que el ilion es más largo que el yeyuno. Entonces el duodeno va a presentar 4 porciones. Una porción superior, que es donde está el bulbo del duodeno. Una porción descendente. Una porción, pero no se ve muy bien. Una porción transversa. Y una porción ascendente, que aquí la vemos. Entonces, si lo ves, él tiene como esta forma, parece una G. Y esta forma va a estar relacionada directamente con una glándula que se llama el páncreas, que va a estar aquí. Va a estar aquí relacionada. Entonces, el duodeno se continúa con el yeyuno y a la unión del duodeno y el yeyuno, esta se da a través de una flexura que se denomina la flexura duodeno-yeyunal. ¿Qué significa eso? Que a partir de esta flexura, o sea, de esta flexura hacia acá, eso corresponde a la vía digestiva alta. Vía digestiva alta. Por ende, de aquí hacia abajo, estaríamos hablando de una vía digestiva baja. Entonces el duodeno, mira que desde que tenía forma de C, también es un tubo donde va a presentar unas capas. Entonces la capa externa,
corresponde a una longitudinal, que aquí la vemos. Va a haber una capa circular interna, que también va a ser músculo, unas glándulas duodenales que están presentes en la túnica submucosa, e internamente tengo la túnica mucosa. Entonces, en el duodeno, ¿qué va a hacer? Como se relaciona con el hígado y como se relaciona con el páncreas, pues van a llegar unos conductos que van a vertir unos contenidos. Entonces, internamente hay unos pliegues, que son pliegues circulares, y en estos pliegues circulares, en especial en la porción descendente del intestino, perdón, del duodeno, va a estar aquí, va a haber presencia de dos papilas. Una que se llama la papila duodenal mayor y la papila duodenal menor. Entonces, a la papila duodenal mayor van a llegar dos estructuras, una que viene del hígado, que se llama el conducto colédoco, y otra que viene del páncreas, que se llama el conducto pancreático principal. El conducto colédoco, entonces desciende aquí, dibujémoslo con sus colores que son. El colédoco desciende acá. Y el páncreas tiene su conducto pancreático principal. Resulta que ellos dos, cuando se unen, forman una dilatación. Y esa dilatación se llama la ampolla hepatopancreática. Y luego el contenido de ambas va a llegar a una papila que se llama la papila duodenal mayor. En la línea con la papila duodenal mayor, pero en la parte superior va a haber la papila duodenal menor. Y esta papila, a ella va a llegar el conducto pancreático accesorio. O sea que lo que secreta el páncreas va a llegar al duodeno. Pregunta, chicos. Ole. Sí, profe. Si tienes preguntas, dime. Ah, no, profe, había entendido que sí, me habían entendido. Ah, bueno. Entonces, el estómago, al igual que el duodeno, va a estar irrigado por una estructura que se forma de la aorta abdominal, que se llama el tronco celíaco. Entonces, de ella, del tronco celíaco, perdón, sale esta arteria que se llama la gástrica izquierda. Sale otra arteria que se llama la hepática común. Que de allí va a salir la hepática propia, que va a ir hacia el hígado. Sale una que se llama la gástrica derecha, que va a ir hacia la curvatura mayor de el estómago, y va a salir una que se llama la gastroomental derecha, que va a estar relacionada con esta región. Profe, una pregunta. Dime. Porque hay libros que dicen que la arteria gástrica derecha irriga la curvatura menor del estómago y no la mayor. No sabría decirte. Porque yo hasta donde sé, la gástrica izquierda aquí se ve, irriga la curvatura y la pared posterior. Y la gástrica derecha, mira que es una rama de la hepática común, irriga acá. Lo que pasa es que a veces, pues cuando se han escrito los libros, pues se pueden cometer errores. ¿Quién drena la sangre? Entonces lo mismo, tenemos las venas gástricas, las gastromentales, y ellas van a drenar a las venas mesentéricas superior, que eso luego lo vemos,
y la vena mesentérica superior se va a unir con una vena que viene del vaso páncreas, que se llama la alienal, y van a formar esto que se llama la vena portal hepática, la vena portal del hígado. ¿Quién da la inervación al estómago? Entonces la va a dar el nervio vago. Recuerden que el nervio vago genera el componente parasimpático porque es el nervio parasimpático por excelencia. Entonces recuerden que son dos nervios vagos, uno derecho y uno izquierdo, que descienden y en relación con el esófago forman los troncos vagales anterior y posterior. Entonces el del lado derecho se hace anterior, forma el tronco vagal anterior, y el del lado izquierdo se hace posterior y forma el tronco vagal posterior. Y desde el punto de vista simpático, la inervación va a estar dada por los nervios espláncnicos mayores, que se forman de los ganglios presentes en la cadena simpática, que se encuentra a la altura de vértebras torácicas y vértebras lumbares, para hacer relevo en el ganglio celíaco y dar la inervación. Listo, chicos. Bueno.